somos Anabel y Cecilia y vamos a estar hoy como todo el día acompañándoos durante la jornada. Y queríamos antes de nada daros las gracias por venir hoy aquí a Urrea de Gaén y por tener como ese interés por la vivienda en el mundo rural, en concreto en la rehabilitación. Y eso, que vamos a hablar hoy sobre este tema que nos interesa, nos preocupa y queremos intentar ver cómo aportar soluciones. La estructura de la jornada, bueno, vamos a tener ponencias, pararemos a tomar un café. Entonces, vamos a hacer un repaso, tenemos a una persona de la Dirección General de Vivienda que nos va a hablar sobre las ayudas que hay para este tema de rehabilitación. Contaremos también con una persona del Colegio de Arquitectos que por circunstancias vendrá al final, a la 1, y tendremos unos cuantos casos de experiencias que nos resultan inspiradoras de diferentes formas de abordar la rehabilitación en el ámbito rural. Ver que a pesar de que es algo que puede parecer como complicado, difícil y un plan B, quizá con estas visiones se pueda convertir en un plan A y recuperar así los centros de los pueblos, que en muchas ocasiones son los que se quedan vacíos, ¿no? Os va a comentar Cecilia la parte de la dinámica, porque una cosa que pretendemos en estas jornadas Rehabilitando es que sean realmente productivas, que saquemos algo de esto, que no sea simplemente gente hablando, sino que podamos llevarnos algo. Entonces, Cecilia os lo explica. Sí, o sea, queremos no solo exponer, sino también escuchar y aprender del conocimiento colectivo que se va a crear hoy. Entonces, os hemos dado unas fichitas que habréis dicho, ¿pero esto qué es? Y entonces, ahora os explico que lo que queremos es que durante toda la jornada, si se os ocurre alguna idea, alguna reflexión sobre, por un lado, pues problemáticas o cosas que hay que mejorar, o bien descubrís una solución nueva o pensáis en una solución o herramienta que no se ha mencionado aquí, o se ha mencionado y os parece súper importante y la queréis registrar, o de repente pensáis en oportunidades que hay sin todavía explorar o futuros posibles dentro de la rehabilitación. Nos gustaría muchísimo que las escribierais en esas fichitas. Si no tenéis para escribir, por atrás mis compañeros os darán. Y entonces, a lo largo de la jornada, tanto mi compañera Natalie, que está ahí detrás, como mi compañero Pablo, que está ahí detrás, os lo van a ir recogiendo y entonces vamos a ir organizando como todo ese conocimiento, pues eso, también esa inteligencia colectiva que hay hoy aquí. Y al final un poco os pondremos las soluciones de todo lo que se ha hablado y de todo lo que hayáis aportado dentro de eso. Vale, pues sin más vamos a empezar. Va a abrir esta jornada Sara Anés, que viene del Centro de Innovación Territorial de Teruel, Javier Ciprés, de la Diputación de Teruel, y Silvia Blasco, que es la alcaldesa de Urrea, que tan generosamente nos ha cedido este espacio para poder celebrar esta jornada Rehabilitando. Os invito, por favor, a subir para que abráis la jornada. No sé quién quiere empezar a hablar. ¿Sara quizá? ¿Silvia? Venga, pues empieza Sara. Buenos días. En primer lugar, agradeceros, por favor, una vez más que estéis aquí. Para nosotras ha sido un auténtico éxito el poder de convocatoria y el poder, gracias a Silvia y al Ayuntamiento de Urrea de Gaén, juntarnos hoy aquí. Sabemos el esfuerzo de no solo madrugar, sino también de desplazarnos hasta aquí. Desde el Centro de Innovación Territorial llevamos meses apostando por la vivienda como piedra angular, porque entendemos que une esas oportunidades de vida para los pueblos desde las personas, porque somos las personas las que habitamos las viviendas. Y cuando ya trabajamos en la otra jornada, el acceso a la vivienda pública o a la vivienda colaborativa y nuevos formatos, nos quedaba este enfoque de cómo acondicionar y rehabilitar vivienda. Como decía Ana Beren, para poder decir que sea nuestra opción preferente. ¿En qué sentido? En que tenemos un patrimonio cultural, un patrimonio construido que hace territorio y que hace pueblo y que tenemos que aprovechar lo que hay, siendo conscientes de las dificultades que afrontamos.
porque son viviendas que están desproporcionadas en tamaño y que no tienen las condiciones o las instalaciones que ahora requerimos para ello. En este sentido, la jornada, como comentaban mis compañeras, tiene 3 enfoques diferentes. La primera, recibir información, formación o herramientas, es decir, tenemos un montón de subvenciones y oportunidades para poder hacerlo. La segunda tendrá además ese enfoque de ¿y si tengo que acondicionar? ¿Por dónde empiezo como usuario? Pero también queríamos este espacio de dialógico, de co-diseño o de co-creación, de poner el foco en todas las personas que tenemos protagonismo en la vivienda. Y por último, además, esta caja de herramientas que en el Centro de Innovación Territorial estamos fomentando, de que todo el conocimiento, que todo lo que pase en estas acciones esté a disposición de toda la provincia, de movernos en las 10 comarcas y en los 236 municipios. Es decir, aunque toméis nota, todo lo que pase aquí estará disponible para las que estamos y para las que no han podido venir y tengan uso a este material. Queremos poner el foco en que entendemos que la rehabilitación supone un esfuerzo de la colaboración público-privada y sin ello no será posible. Y que cuando hablamos desde el Centro de Innovación precisamente, lo que estamos hablando es de cambiar las preguntas, de buscar nuevos formatos y nuevas reglas, porque ya sabemos en la situación en la que estamos. Entonces, que confiamos en que cada casa rehabilitada o acondicionada en realidad está haciendo provincia, está haciendo pueblo y está buscando al futuro desde la sostenibilidad. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Yo simplemente quería daros la bienvenida, agradecer especialmente a las 3 entidades organizadoras de esta jornada, el Centro de Innovación Territorial de Teruel, la Replaceta y a Cecilia y Pablo con Reviviendo. Gracias por hacer posible estos foros, que yo creo que son súper necesarios, por hacer posible estos espacios y estos tiempos pues para generar reflexión, para generar debate y formación en torno a un tema que yo creo que nos preocupa tantísimo, ¿no?, a los municipios de la provincia de Teruel, como es el tema de la vivienda. Creo que antes lo comentaba, creo que es necesario ofrecer soluciones innovadoras y creativas, no solo en torno a la construcción de nueva vivienda, sino también y muy especialmente en torno a la rehabilitación, para evitar fundamentalmente que los cascos urbanos de los pueblos pues se nos caigan, ¿no?, entre comillas, pero que es lo que está empezando a pasar, ¿no? Gracias también a las entidades que impulsan, a la Diputación Provincial de Teruel, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Unión Europea. Y nada, desearos que paséis una buena mañana y que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis a lo largo de la mañana. Muchas gracias. Buenos días. Yo agradeceros también la presencia desde la Diputación Provincial de Teruel. Nosotros estamos impulsando a través del Centro de Innovación Territorial, es el área que llevamos, que yo llevo personalmente, el área de territorio y despoblación en la Diputación. Pensamos que el CIT va a ser un impulsor muy potente en lo que es el territorio, lo está demostrando en muchas de las jornadas que está impulsando. Esta es una más de las que impulsa el Centro de Innovación Territorial de Teruel. El tema de la vivienda es un reto muy importante para atajar el problema de la grave despoblación que tenemos en la provincia. Ya estamos viendo cómo está afectando al tejido empresarial de la provincia. Hay muchas empresas que no encuentran trabajadores, encuentran trabajadores, pero no tienen vivienda donde esos trabajadores pueden acudir, ¿no? Entonces, este es un reto. El tema de lo que es la rehabilitación en los cascos antiguos, yo creo que puede generar mucha riqueza, porque hay muchos sectores implicados en la rehabilitación y nosotros ahí vamos a impulsarlo. Hemos creado una mesa de relevo también para esas empresas que tenemos en el territorio. Hay mucha construcción que está a punto de jubilarse y queremos emprendedores que sigan esas actividades. Sabemos también que lo que es la restauración está afectando muchísimo la falta de vivienda, porque el personal que necesitan no puede quedarse, ¿no? Y eso, está lastrando mucho lo que es la economía local,
Entonces, ahí sí que vamos a impulsar muchísimo, por lo menos nosotros, y intentaremos que la administración autonómica, sobre todo, la potencie, ¿no? Porque sí que estamos viendo que hay muchos planes de vivienda, pero realmente no estamos viendo que se está impulsando, o sea, que sea una realidad, ¿no? Todos vemos que sí que la acción de las administraciones va bien encaminada, pero necesitamos la realidad y necesitamos ya tener esas viviendas, porque si no vamos a tener un problema en esta provincia. Así que nosotros agradecidos de que haya tanta presencia y sobre todo que saquemos conclusiones reales y presionemos a donde corresponda para que sea una realidad. Muchas gracias. Perdón. Bueno, y por último, eso, daros las gracias a todos y todas, y también deciros que, ya que estamos en Urrea de Gain, en este cine precioso, en el correo que recibisteis ayer hay un listado de cosas que ver por la zona, dónde comprar, dónde comer en Urrea, para que lo podáis revisitar y por si luego esta tarde queréis usarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Sin duda la vivienda se presenta como es clave, ¿no?, para los proyectos de vida de las personas, pero también vemos que para el desarrollo de las zonas, de muchos pueblos, de muchas provincias de esta nuestra de Teruel, ¿no?, que adolece de, bueno, pues esta despoblación, ¿no?, y entendemos que ofrecer vivienda, que haya la posibilidad de acceder a ella, es clave, ¿no?, tanto para incluso desde el punto de vista económico, o sea, para que haya empresas efectivamente que se instalen aquí. Queremos dar paso, la primera ponencia va a ser a cargo de María Teresa Navarro, es jefa de Servicio de Arquitectura y Rehabilitación de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón. Estamos muy agradecidos de que haya venido, de que se haya prestado tan generosamente a pasar esta mañana con nosotros. Te invito a subir, Teresa. Nos va a hablar sobre las ayudas del Gobierno de Aragón a la rehabilitación, algunas todavía operativas, otras no. Bueno, vamos a hacer un repaso para ver qué hay, porque las que no estén operativas volverán a salir próximamente. Entonces, bueno, Teresa, bienvenida, le damos una calurosa bienvenida y yo creo que podemos habilitar este micrófono que estará mejor por aquí. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Anabel, muchísimas gracias, Cecilia, y la organización por invitarme y por contar conmigo, porque la verdad es que yo creo que hay una cuestión muy importante, y es que necesitamos comunicarnos muy bien las administraciones del territorio, porque las administraciones estamos para resolver los problemas del territorio, y si no conocemos esos problemas de cerca o de primera mano, muchas gracias, pues es muy difícil poder arbitrar sistemas para resolverlo. Me gustaría empezar comentando por qué se subvencionan unas cosas y otras no, desde la Administración. Perdón, empezamos bien. El porqué de las políticas públicas en la materia y cuáles son los objetivos que pretende la Administración con estas subvenciones. ¿Para qué se dan subvenciones? ¿Por qué? ¿En qué materia se dan subvenciones? Y también me gustaría ver un repaso de cómo ha sido la evolución de las políticas públicas en materia de rehabilitación desde la mitad del siglo XX, desde los años 60 del siglo XX hasta ahora, y qué es lo que se subvencionaba antes y por qué, y qué es lo que se subvenciona ahora y por qué, y qué perspectivas de futuro vamos a tener en materia de subvenciones. Después me gustaría dar algunas claves para poder facilitar la tramitación de subvenciones, para poder facilitar que la gente, los interesados, los beneficiarios se sientan más cómodos o estén mejor informados a la hora de solicitar una subvención, y qué es lo más importante. Y finalmente, cuáles son las alternativas y qué propuestas de futuro podemos estudiar y podemos lanzar para resolver nuestros problemas. En primer lugar, sí que me gustaría decir
que las políticas públicas son los instrumentos y objetivos que tienen los poderes públicos para resolver necesidades y problemas de la sociedad. Esto lo hacen porque a medida que avanza el estado de bienestar hay que aplicar y priorizar los recursos públicos para poder satisfacer estas necesidades. A medida que tenemos una sociedad de bienestar, un estado de bienestar más avanzado, nuestras necesidades crecen como sociedad. Necesitamos más cosas y los poderes públicos tienen que dar respuesta a estas necesidades con unos recursos muy limitados. Por lo tanto, es necesario priorizar. ¿De qué forma pueden aplicar las políticas públicas los poderes públicos? Pues, en primer lugar, con normativa, imponiendo, debes cumplir esto. Yo quiero que los coches no emitan gases de efecto invernadero, así que ahora todos los coches tienen que ser eléctricos y voy a prohibir los de gasoil o los de gasolina, por ejemplo. Eso es una política impositiva. Prohíbo hacer una cosa y permito hacer otra. Y si la haces mal, te voy a poner una multa o una sanción. Otra política es positiva, esa era pues lo negativo. Si lo haces mal, te voy a penalizar. Otra positiva es la de incentivos. Y te incentivo dándote subvenciones para que hagas lo que yo quiero que hagas, o te doy ayudas fiscales, o te puedo poner impuestos o reducir impuestos si haces las cosas que yo te digo que hagas. Luego también la Administración puede producir servicios públicos. Por ejemplo, quiero que mejore la salud de la población, pues voy a hacer una sanidad pública y gratuita. Presto el servicio sanitario con los impuestos de la sociedad y doy este servicio para que mejore la salud de la sociedad. O educación pública y gratuita, por ejemplo. Es una prestación de servicios para cumplir un objetivo público. Y también están las prestaciones sociales para las personas que tienen un problema determinado, necesitan una ayuda pública porque no pueden por sí mismas resolver ese problema. Y están las prestaciones sociales, pues para personas vulnerables, para personas mayores que no tienen una pensión, para personas con discapacidad, etc. Las políticas públicas en materia de rehabilitación en nuestro país desde los años 60 fueron evolucionando, en primer lugar, con los años del desarrollismo, viendo que hacía falta mucha vivienda protegida porque la gente no llegaba a poder adquirir una vivienda por sus propios medios, había una gran emigración desde el campo a las ciudades, se generaba mucho trabajo en las ciudades. ¿Qué se hizo? Pues promover la vivienda protegida, la VPO, y dar ayudas, incentivos, subvenciones, subsidios para la compra de esa vivienda protegida. Así que los primeros planes eran sobre todo la construcción de vivienda protegida y ayudas para comprarla. Después, a partir del 85, con la crisis del petróleo, etcétera, también se siguieron dando ayudas para vivienda protegida, pero ya se incluyeron ayudas para rehabilitación de edificios, hubo ayudas para daños estructurales, para habitabilidad, para regeneración de cascos históricos, las áreas de rehabilitación integral, si a alguien le suenan los ARIs, las áreas de rehabilitación de centros históricos. Estaba más repartido en los planes de vivienda el tipo de ayudas que se daban para esos motivos. Pero después encontramos la crisis con la burbuja inmobiliaria a partir de 2008 y los planes, desde el Plan 13-16, suprimieron totalmente la promoción de vivienda protegida, las ayudas a la promoción de vivienda protegida y las ayudas a la compra. Se mantuvieron solo y se siguen manteniendo a fecha de hoy los subsidios para aquellos compradores que habían adquirido vivienda protegida y tenían un subsidio en los intereses durante más de 25 años, esos subsidios siguen persistiendo en los planes de vivienda hasta que se terminen de pagar a los últimos compradores. Entonces, a partir de 2013, las ayudas de los planes de vivienda se dividieron en dos: ayudas para la adquisición de vivienda, ayudas al alquiler y muy poquito para la promoción de vivienda pública, muy poquito, y ayudas para rehabilitación, que iban básicamente en conservación, accesibilidad o eficiencia energética. Las ayudas para rehabilitación de centros urbanos o de cascos históricos se llamaron ARRUS, áreas de regeneración y renovación urbana, y también se mantuvieron con esos tres tipos de ayudas: conservación, eficiencia energética y habitabilidad y accesibilidad. Desapareció ya la habitabilidad, desaparecieron otro tipo de ayudas que ya se consideraba que eran acciones que los propietarios deberían ejecutar en sus propias viviendas, mantener las condiciones de habitabilidad y de conservación sin necesidad de ayuda.
Todo esto se mantuvo hasta el último plan 18-21 y ahora, a partir del COVID, desde 2021, han cambiado la orientación de las ayudas, fundamentalmente pues, con la crisis del COVID, con la guerra de Ucrania y la crisis energética. Y ahora las ayudas se dirigen fundamentalmente a acceso a la vivienda, alquiler, ayuda para vulnerables, etcétera, promoción de vivienda pública para alquiler, siempre para alquiler asequible, y eficiencia energética. Ahora veremos cómo los planes van repartiéndose estas ayudas. En materia de eficiencia energética, que la hemos visto aparecer desde la crisis del petróleo, ha ido subiendo de importancia la rehabilitación energética y la eficiencia energética en nuestras viviendas. No tenemos tanta energía y no podemos consumirla ni podemos contaminar. Esas serían un poco las claves. Pues, en primer lugar, se empezaron a subvencionar las ayudas para reducir la demanda. Reducir la demanda quiere decir que un edificio, tal como está, necesita mucha energía para calentarse y para enfriarse. Para calentarse cuando hace frío y para enfriarse cuando hace calor. Toda esa energía yo la puedo disminuir si lo que hago es envolver muy bien el edificio en un aislante. Cubierta, fachadas, forjados, espacios al aire. Los aíslo muy bien como si me pusiera un abrigo y ya no necesito tanta energía. No pierdo la energía que genero con mi calefacción dentro de casa y no pierdo el fresquito y no dejo que el calor entre cuando hace mucho calor en verano. Reducir la demanda. Una vez que ya se entendía, que la población ya había entendido que había que reducir la demanda de nuestros edificios y había que aislar, ahora se ha subido la exigencia y ahora estamos con la reducción del consumo de energía primaria no renovable. La energía primaria es la primera energía que necesita una fuente de energía para llegar a producir una caloría o una frigoría que nos da calor o frío. Entonces, esa energía primaria, si viene de fuentes fósiles, de petróleo, gas, carbón, etcétera, se procura reducirla al mínimo posible para que la carga más fuerte de nuestra energía, de la energía que consumimos, sea energía renovable, de fuentes renovables, que contamina muchísimo menos. Esto se llama EPNR. Después, el siguiente paso que están asumiendo las directivas es conseguir construir edificios de consumo casi nulo, que no necesites consumir nada de energía para mantener unas condiciones de confort adecuadas dentro de tu vivienda, que sea tal el nivel de aislamiento de la vivienda y sea tan poquita la energía que necesitas, que además encima sea renovable, que prácticamente el edificio puedas producir tu propia energía con placas solares o con otras fuentes que no consuman energía no renovable y que no la necesites, que casi no necesites ni emitas nada. Y el último escalón es cero emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, estas exigencias de eficiencia energética, vamos a ver ahora, nos las impone la Unión Europea, han ido evolucionando. Primero les valía con que pusiéramos aislamiento en las viviendas, cambiáramos las ventanas. Después nos han exigido que cambiemos nuestras fuentes de energía. Pensad, por ejemplo, ahora que el gas, a partir de 2030, ya no se puede subvencionar nada que funcione con gas. No hay ninguna subvención para ninguna fuente de energía, para ninguna calefacción que funcione con gas. Los coches dentro de poco pues también van subiendo las subvenciones a los coches para que sean híbridos o de energía eléctrica. Llegará un momento en que ya no se podrá consumir gasoil o gasolina. Es la evolución que vamos llevando, evitar fuentes de origen fósil y consumir solo energía renovable y aislarnos siempre tanto que no necesitemos casi consumir energía. Bien, pues los planes actuales de vivienda los he puesto aquí resumidos, ahora los veremos en más detalle porque me interesa mucho explicar que hay ahora muchísimas oportunidades para conseguir subvenciones para rehabilitar y para construir vivienda o para llegar a una vivienda asequible de alquiler o lo que sea. En primer lugar tenemos los fondos europeos, ahora estamos con el mecanismo de recuperación y resiliencia, el Next Generation EU, que habéis oído, que se basaron en 2021, nacieron en 2020-21 como consecuencia del COVID, para paliar las consecuencias del COVID.
y se buscaba pues, una regeneración y renovación total de la edificación, generar un sector de rehabilitación que genere riqueza económica y que vuelva a promover el empleo y reducir la contaminación. Y luego hay otras partes, hay 10 políticas palanca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado que van incidiendo en sostenibilidad, en economía, en producción, en empleo, en educación, en digitalización, en innovación, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que afecta a la rehabilitación, ahora lo veremos. Después también tenemos el Plan Estatal de Vivienda, ahora en este momento tenemos el 2022-25 que acaba su vigencia este año. Luego tenemos el Plan Aragón Más Vivienda, que es un plan del Gobierno de Aragón para complementar estas otras ayudas donde no llegan. Normalmente la Unión Europea impone su criterio, eficiencia energética, que es lo que yo quiero. Luego viene el Estado con el Plan de Vivienda y dice, bueno, pues acceso a la vivienda, ya lo veremos ahora, alquiler, etcétera, accesibilidad, que parece que se queda un poco fuera de los fondos europeos. Bueno, pues el Plan Aragón Más Vivienda viene a complementar en Aragón, en nuestro territorio, otras cosas que la Administración entiende que hacen falta y que son prioritarias y que no están contempladas en los rangos anteriores. Y después también tenemos los fondos de cohesión territorial, que los fondos de cohesión territorial inciden todavía en cosas, no quiero que se ofendan mis compañeros, pero en cosas más pequeñas y muy importantes para el territorio, que en estas grandes políticas a lo mejor pues no tienen tanta cabida y están resolviendo problemas más directamente relacionados con nosotros, con nuestro territorio. Y luego no quiero olvidar tampoco los fondos FITE, que ahora lo explicaré. Los fondos europeos del MRR, como se estaba diciendo, en materia de rehabilitación energética, vienen de dos lugares. Vienen del Ministerio de Vivienda y vienen del Ministerio de Industria. Y lo triste es que el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Industria pues o no se hablan o no se llevan muy bien. El caso es que subvencionan cosas parecidas, pero no iguales, objetivos parecidos, pero no iguales, y al final nos encontramos con convocatorias parecidas, pero no iguales, unas que vienen del Departamento de Industria porque vienen del Ministerio y otras que vienen de Vivienda porque vienen del otro ministerio. Las que nosotros gestionamos en la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón vienen en el Real Decreto 853, son 6 programas, los 5 primeros se refieren a rehabilitación y el último se refiere a construcción de vivienda eficiente de alquiler asequible en suelos públicos. De los 5, bueno, en total entre los 6 programas estamos gestionando 115 millones de euros que tienen que estar ejecutados, terminados y pagados el 30 de junio de 2026. Ya se han sacado las convocatorias, están en ejecución y no es esperable que salga alguna nueva convocatoria, pero es posible que este año a finales, para completar fondos y completar objetivos, pudiéramos sacar una convocatoria para viviendas individuales, no para edificios o tal. Pero de estas ayudas sí que me interesa que el primer programa es el de rehabilitación a nivel de barrios, que se hizo una consulta pública en noviembre del 21 para todos los ayuntamientos de todo Aragón que quisieron venir. Se les explicó en qué consistía el programa, que se abría una consulta pública y que aquel ayuntamiento que quisiera participar pues, podía presentar una solicitud que consiste en delimitar un barrio que necesite regeneración y renovación urbana y dentro de ese barrio poder obtener ayudas de más cuantía de estos fondos europeos para rehabilitar viviendas. Rehabilitación integral, pero siempre poniendo la atención en que sea una rehabilitación energética con estas características muy potentes que nos obligan las directivas europeas, los fondos europeos. Ahí estamos gestionando 16. De los 16 que se presentaron a la consulta, finalmente están llevando a término 13 ayuntamientos. Entre ellos el de Teruel. La provincia de Teruel yo creo que solo está, bueno, Teruel, Gea de Albarracín, bueno, pues hay ayuntamientos grandes, pequeños, que han asumido este tipo de actuaciones. Y luego también hay un programa por el que se daban subvenciones tanto a la redacción de proyectos como del libro del edificio existente. Y luego el de construcción de viviendas de alquiler asequible,
que estamos trabajando en 26 ayuntamientos de Aragón y tenemos pues ahí 29 millones de euros en construcción de viviendas, unas 550 viviendas llevamos de momento. Después, como os decía, también está industria, que también ha sacado ayudas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Unas que os sonarán y que muchos conoceréis son las del PRE 5000, que son para municipios pequeños en rehabilitación energética en edificios existentes, que se financia básicamente lo mismo que en la nuestra de edificios y de viviendas, pero en este caso para pequeños municipios. Y después también hay otro Real Decreto que también tiene 6 programas de subvenciones, que son las ayudas de autoconsumo, que quizá también las habéis oído nombrar. Estas yo creo que también han consumido ya todo el crédito y están ya cerradas. Y luego no me quiero olvidar que con todo este paquete de medidas el Estado, cuando empezó a gestionar los fondos europeos, también incluyó medidas de fiscalidad favorable. Hemos dicho antes que las políticas de incentivos, además de las subvenciones, la Unión Europea quiere que rehabilitemos integralmente y que rehabilitemos con una eficiencia energética muy alta, y también, además de las subvenciones que nos puede dar para eso, también, pues por una parte, esas intervenciones son deducibles en el IRPF, lo van ampliando cada año hasta terminar en 2026. Podemos deducir en IRPF las obras que hagamos de rehabilitación energética en nuestras viviendas. Además, estas subvenciones, tanto las que están en industria como las de vivienda, no se declaran en el IRPF, que esto es muy importante porque una cuestión desfavorable de las subvenciones es que cuando te dan una subvención encima tienes que declararla como ingreso en la declaración de Hacienda. Entonces, estas específicamente no se declaran, están exentas, que es una ventaja muy importante pues porque que también es un coste que nos ahorramos. Y luego, finalmente, también hay medidas de apoyo a la financiación con los avales ICO. Hay ya muchas entidades financieras que han firmado convenios con la Administración General del Estado, y si no estoy equivocada había pues una línea de 1.500 millones de ayudas para la rehabilitación y otra de casi 6.000 millones para ayudas a la construcción de viviendas. Es decir, que se ha puesto un paquete de medidas con ICO muy potente y con condiciones más favorables que en un crédito habitual, en una entidad financiera normal. Estas ayudas a la rehabilitación se pueden solicitar al ICO. El plan de vivienda, hemos visto los fondos europeos, tanto los de vivienda como los de industria, también las medidas de ayuda a la financiación. El plan de vivienda 22-25, no os asustéis por tanta letra, pero es que tiene 12 programas. Entonces, lo que hace la Administración General del Estado es sacar un plan de vivienda con muchos programas que responden a muchas necesidades diferentes y que cada comunidad autónoma no tiene que gestionar los 12, porque el dinero que nos dan es el mismo de siempre. Entonces, cada comunidad autónoma prioriza en función de sus necesidades. Por ejemplo, aquí en Aragón pues mantenemos las ayudas al alquiler de vivienda, las ayudas para vulnerables, las ayudas para jóvenes, para compra de vivienda para jóvenes, que es una convocatoria que me parece que ya no va a salir otra vez, pero ha salido en este plan y yo creo que en el plan siguiente volverá a salir. Jóvenes que quieren comprar una vivienda pues pueden solicitar una ayuda a la compra, porque hay un programa para ello en el plan de vivienda. También en este plan de vivienda está el bono del alquiler joven, que este año va a volver a salir. Salió uno en el 23-24 y ahora 22-23 y ahora sale uno 24-25. O sea, el bono del alquiler joven son ayudas para el alquiler para jóvenes, para pagar el alquiler en determinadas condiciones. Salió uno para 2 años y ahora este año va a salir otro, porque hemos recibido otra inyección importante del Ministerio para el bono del alquiler joven. Luego también hay programas de incremento del parque público de viviendas para que la Administración pueda comprar viviendas de los particulares y luego destinarlas a bolsa de alquiler, alquiler social, etcétera. Luego también hay un programa de cohousing que estamos estudiando la viabilidad de poderlo sacar este año para ayudar tanto a administraciones como a particulares que quieran promover este tipo de vivienda. También estamos gestionando el programa de mejora de accesibilidad en y a las viviendas. Perdón. Y hay otros programas pues, que no hemos sacado porque no tenemos ni tiempo, ni recursos, ni posibilidad de gestionarlos bien.
Quiero nombrar ahora, hemos hablado de los fondos europeos, siguiente escalón, hemos hablado de los fondos de la Administración General del Estado que van cofinanciados con el Gobierno de Aragón, y ahora quiero hablar de un plan que es del Gobierno de Aragón, que se ha implementado en 2024, va a durar hasta 2029 y se van a invertir 90 millones de euros repartidos en 4 programas. Este programa lo que está haciendo es recoger necesidades que entendemos que no está cubierta o nuestros poderes públicos entienden que no están cubiertas con estos otros programas y son necesarios. Por ejemplo, la promoción de vivienda protegida. Hay un primer programa de ayudas a los promotores de vivienda protegida en el que en la convocatoria de 2024 se han pagado 1.300.000 euros a 6 promociones de Zaragoza con 427 viviendas y en Huesca a un promotor para 90 viviendas 200.000 euros. En Teruel no ha habido solicitudes porque todavía no ha arrancado la promoción de vivienda protegida en Teruel. El programa 2 se llama Plan Compra tu Vivienda porque son ayudas a los compradores. Entonces, con el primero queremos promover que se construya vivienda protegida porque hay mucho suelo calificado en nuestros municipios para vivienda protegida porque son reservas obligatorias y ahora vamos a dar ayudas pues, a los jóvenes y a las personas que necesiten comprar una vivienda protegida. Aquí se han concedido 2.580.000 euros en Zaragoza a 170 compradores, pero en Huesca y en Teruel no hemos tenido solicitudes porque todavía no hay, en Teruel no hay promociones y en Huesca hay algunas, pero todavía no han terminado, con lo cual tiene que ser compradores ya que vayan a adquirir la vivienda porque necesitamos la escritura, que completen la escritura para poderles pagar la ayuda. Todas estas ayudas que estoy diciendo van a volver a salir otra vez en 2025. Esta es del Plan Aragón Más Vivienda, os estoy contando los resultados del 24, pero van a volver a salir en 2025. El programa 3 de este Plan Aragón Más Vivienda es el Plan Más 3.000, que se refiere a municipios de más de 3.000 habitantes y se trata de licitar parcelas de propiedad pública, suelos de propiedad pública, en régimen de concesión de derecho de superficie para que un promotor o un empresario se quede la concesión del derecho de superficie de esa parcela durante 75 años, proyecte y construya un edificio de viviendas de alquiler asequible durante 75 años. Así ya han salido 2 licitaciones en Zaragoza en las que se van a construir algo más de 1.000 viviendas. En cada licitación ha habido 3 parcelas, total ya tenemos 6 promociones en las que se van a construir más de 1.000 viviendas y ahora estamos a punto de licitar el tercer procedimiento que va a ser en Teruel. Y si no estoy equivocada, después saldrá alguno en Huesca. Después, el programa 4, que es el Plan 700, que es para los 700 municipios de menos de 3.000 habitantes de Aragón. 700 municipios. También vale para núcleos de población de municipios más grandes, pero que el núcleo tenga menos de 3.000 habitantes. Porque tenemos muchos pueblos que tienen más de 3.000, pero tienen muchos núcleos más pequeños alrededor. Bueno, pues para estos núcleos también vale. Y aquí se ha resuelto la primera convocatoria que se publicó en agosto para unos 250 municipios y con un presupuesto de 10 millones de euros. Esta sí que os la quiero contar un poquito porque me parece interesante para los pueblos. La cuantía se reparte hasta 10 viviendas máximo por municipio y hasta 500.000 euros máximo por municipio. Si el municipio tiene menos de 500 habitantes, la ayuda es de hasta 60.000 euros por vivienda. Son viviendas que o bien va a construir el ayuntamiento o bien va a rehabilitar el ayuntamiento. Es para viviendas municipales. Entonces, municipios de menos de 500 habitantes, hasta 60.000 euros por vivienda. Si el municipio está entre 500 y 1.000 habitantes, hasta 55.000 euros por vivienda. Y si el municipio está entre 1.000 y 3.000 habitantes, hasta 50.000 euros por vivienda. Y este año va a volver a salir otra convocatoria. Es decir, que ayuntamientos que dispongan tanto de suelos para promover vivienda como de viviendas que les hayan cedido o que tengan viviendas en el pueblo y quieran rehabilitar para destinarlas a alquiler, van a tener la oportunidad con este programa. Por otra parte, como os decía, también tenemos los fondos de cohesión territorial que dependen de la Dirección General de Despoblación
y que os he puesto aquí solo 3 ejemplos porque me parecen súper interesantes. Ellos también en la última convocatoria del programa 4 del Plan 700 también sacaron una convocatoria, también la han resuelto para 215, si no me equivoco, municipios y también una convocatoria millonaria. Es decir, se han dado ayudas pues casi entre los 2 a 500 pueblos de Aragón para que construyan o rehabiliten vivienda. Estas 3 actuaciones de 2024, la primera me parece muy interesante porque es ayudas para derribos y demoliciones en inmuebles, hasta 4.400.000 euros, que yo entiendo que es un problema fundamental y muy importante en los pueblos, que hay muchos municipios que están en estado de ruina o semirruina, que es una complicación tremenda poder acceder a derribarlos porque pueden afectar a los edificios colindantes. Y esto puede ser un aliciente para que esos edificios se puedan demoler y podamos tener un solar limpio y libre para poder edificar una nueva vivienda en nuestros cascos. Esto sí que es una regeneración muy importante. La siguiente sería rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler, 6.200.000. Son ayudas también para entidades locales. Y la última, también, por ejemplo, me parece importante porque es mejorar la eficiencia energética en inmuebles de titularidad municipal, que también es algo importante para los ayuntamientos. Entonces, hay más ayudas dentro de estos fondos de cohesión territorial que responden a la estrategia de despoblación y van saliendo, pues ya lo veis, son ayudas millonarias y van saliendo todos los años y seguirán saliendo. Para finalizar con los planes actuales, me gustaría comentar también el FITE, que es Fondo de Inversión para Teruel. Este FITE nace porque hay un desequilibrio entre los repartos entre comunidades autónomas desde hace muchos años con la provincia de Teruel, pues precisamente por el criterio de despoblación, que no se tiene en cuenta, y entonces Teruel se ve perjudicada y tanto la Administración General del Estado como el Gobierno de Aragón aportan todos los años 30 millones de euros cada uno, total 60 millones de euros para distintas actuaciones y proyectos que su objetivo es generar renta y riqueza en la provincia de Teruel. Todos los años, renta y riqueza en la provincia de Teruel. Y luego el proyecto o la actuación se puede ejecutar durante 4 años. Hay algunas líneas, hay pues hasta 8 o 9 tipos de actuaciones diferentes. Yo os he señalado 2, una que me parece, por ejemplo, muy interesante, que es para fomentar la cohesión social en ámbitos como la educación, la asistencia sanitaria, la vivienda de titularidad pública y otro tipo de servicios, o también apoya proyectos específicos para zonas rurales con problemas de despoblación. Es decir, estas ayudas las tiene el Gobierno de Aragón. El Ministerio lo que hace, el Ministerio de Política Territorial, le concede al Gobierno de Aragón 30 millones de euros de subvención para que el Gobierno aporte otros 30 y reparta en distintos proyectos y líneas y actuaciones este dinero y lo controle. ¿Qué tienen que hacer los ayuntamientos? Solicitarle al Gobierno de Aragón que quieren financiar algún proyecto con el FITE, siempre que sean proyectos que generen renta y riqueza. En este momento este proyecto FITE lo gestiona el Departamento de Medio Ambiente y Turismo, que además conocéis al consejero, que es de la provincia de Teruel. Yo creo que es muy importante escuchar la voz de los ayuntamientos y del territorio, porque podéis tener proyectos y actuaciones muy interesantes. Yo desde mi servicio, desde el Servicio de Arquitectura y Rehabilitación, llevamos gestionando proyectos FITE desde 2014 y hemos hecho muchísima rehabilitación y restauración de patrimonio arquitectónico, porque entendemos que en los pueblos el patrimonio arquitectónico es una de las fuentes de un recurso de renta y riqueza, porque atrae turismo, primero porque genera empleo durante la restauración y luego porque atrae turismo, porque hay muchos pueblos que con el único patrimonio que cuentan a lo mejor es pues la iglesia, la casa consistorial y alguna cosa más. Entonces, tener esto en buenas condiciones y restaurado, yo creo que es muy importante para los pueblos y eso lo hemos estado haciendo. Y también hemos estado haciendo rehabilitación de vivienda del Gobierno de Aragón para destinarla a alquiler asequible, en Teruel, en Alcañiz, etcétera. Aquí os he puesto abajo la referencia del FITE 24 que se publicó en diciembre, pero este año tiene que haber un FITE 25, todos los años hay FITE. Entonces, yo creo que es muy importante, como os digo, para la Administración, escuchar la voz del territorio y cumplir vuestras necesidades. ¿Cómo vienen los nuevos planes y directivas y los nuevos objetivos públicos a partir de 2026?
Pues tenemos desde el nivel europeo 2 directivas fundamentales que nos van a marcar el camino de por dónde van a venir las nuevas subvenciones. La directiva de 2023 tendría como objetivo incrementar el objetivo de eficiencia energética para 2030 y conseguir la neutralidad climática en 2050, y el principio de primero la eficiencia energética. Y ese principio quiere decir que va a informar o a formar parte de todas las políticas públicas. Primero, la eficiencia energética. De ahí la necesidad que en todas las actuaciones que vayamos a hacer o a sacar van a incluir la promoción de la eficiencia energética. Después tenemos la directiva del 24, que es todavía, se publicó en abril del 24, el 24 de abril, que es todavía más fuerte que la del 23, y lo que quiere es la neutralidad climática con 0 emisiones de gases de efecto invernadero para 2050. Es un objetivo muy, muy ambicioso. Y todos los fondos que se vayan a poner, toda la renovación profunda de la edificación que se propone con apoyo financiero, fiscal, administrativo y técnico, se va a dirigir fundamentalmente a hogares vulnerables y a reducción de la pobreza energética, porque no es admisible que nos estemos forrando todas las casas y consumiendo energía renovable y estemos todos muy a gusto y al lado tengamos pues gente que no lo puede ni pagar, ni siquiera imaginar que pueda llegar a aislar su vivienda o a disponer de energías renovables. Entonces, la Unión Europea, muy sensible a este tema, quiere que haya una renovación profunda de la edificación. Va a haber ayudas, va a haber incentivos fiscales, va a haber otro tipo de apoyos, pero también un acento muy especial en reducir la pobreza energética y llegar a aquellos hogares vulnerables que por sí mismos no podrían llegar nunca. Después también tenemos, estas serían las directivas europeas que entendemos que son las que van a llevar de la mano algún plan nuevo desde la Unión Europea de financiación europea, una vez que acabe de los fondos MRR en 2026, que vendrán por ahí, vendrá muy dirigido por ahí. Y luego también tenemos el Plan Estatal Nuevo de Vivienda, que empezará en el año 26, pero que ya el Ministerio está trabajando en el borrador y ha abierto una consulta pública hasta el 11 de marzo. Podéis entrar en la página del Ministerio de Vivienda, acceder a esta consulta pública, porque hasta el 11 de marzo están abiertos a recibir cualquier propuesta de los ciudadanos o de cualquier interesado, no solo de administraciones, colegios de arquitectos, aparejadores, empresas, etcétera. Si tenéis propuestas, si queréis estudiarlas, si tenéis inquietudes, se puede participar, hay una ficha para rellenar y puedes hacer tu propuesta y decir: quiero que tengas en cuenta la rehabilitación de vivienda de arquitectura tradicional en el mundo rural, que estas ayudas no le llegan, o quiero que tengas en cuenta el saneamiento de suelos en los pueblos para poder alcanzar suelos libres para edificar, que tampoco hay, o quiero que tengas en cuenta los problemas de vivienda vacía que tenemos en los pueblos. Es decir, que hasta el día 11 tendríamos esa oportunidad. ¿Qué objetivos pretende el plan? Lo podéis consultar en esa página, como os digo, del Ministerio de Vivienda, que es el incremento de la oferta de vivienda social protegida y asequible, también procurando que esa calificación de vivienda protegida, esa inversión pública sea para siempre, y luego fórmulas de colaboración público-privada, como os he estado comentando antes, pues a base de concesiones, por ejemplo, que eso evita que la Administración tenga que hacer un desembolso de fondos que no tiene. También el impulso a la regeneración y renovación urbana y rural mediante la rehabilitación integral de edificios a nivel de barrio y también interviniendo en la vulnerabilidad física de los inmuebles y de las familias. Es muy importante esta visión porque eso quiere decir que se va a continuar con los programas de los antiguos ARRUs, ahora el programa de barrios de fondos europeos, etcétera. Habrá este programa seguro. Y los pueblos pueden delimitar las áreas donde estén interesados en actuar, estudiar sus necesidades y veremos cómo se puede articular este programa para llegar no solo y lo siento por Zaragoza, pero no solo al barrio de San Pablo o a un entorno delimitado de Zaragoza, sino también a municipios más pequeños. Sí que es cierto que es un problema grande de gestión para los municipios, lo hemos estado comentando antes, pero existe la posibilidad y tendríamos que articular los sistemas para poder ayudar y colaborar entre todos en que esto sea posible, porque es rehabilitación de vivienda, pero también reurbanización, saneamiento, etcétera, ¿no?, de la localidad.
Y finalmente también atender a los demandantes de vivienda que sean más vulnerables y no tengan posibilidades de acceder al mercado libre. Estas serían las 3 objetivos principales del plan. Así que yo os animo por lo menos a entrar en la página y a mirarlo y a cotillear por ahí y ver si podéis hacer alguna aportación. Me gustaría dar algunas claves para la solicitud de subvenciones. Creo que me estoy pasando de tiempo. Bueno, voy a acabar muy rápido. Alguna clave para la solicitud de subvenciones. Es muy importante la información. Y la información la vamos a poder tener de 3 formas. Desde el portal de subvenciones del Gobierno de Aragón podemos consultar todas las subvenciones que están en vigor. Es un poco, se remite a la Base Nacional de Datos de Subvenciones y entonces a lo mejor están las bases reguladoras pero no encuentras la convocatoria. A mí me ha parecido esta forma, es posible verla, pero me parece mucho mejor esta otra, que es consultar el tramitador online del Gobierno de Aragón. Si entráis en Gobierno de Aragón, trámites, ahí tenéis las ayudas de subvenciones, podéis elegir por tema, por departamento y podéis ver todas las convocatorias, tanto si están en vigor como si están pasadas, porque yo ahora, por ejemplo, tengo las convocatorias cerradas, pero entiendo que al año que viene los planes podrán respetar las condiciones, ser parecidas y entonces uno ya se puede hacer idea de lo que es subvencionable y de qué documentación tendría que ir presentando. Y luego, fundamental, muy importante también, a través de las oficinas de rehabilitación, tanto del Colegio de Arquitectos como del Colegio de Aparejadores. Están en las 3 provincias, os he puesto los enlaces y los teléfonos, pero en el documento en PDF que le pasaré a Anabel está la dirección, más datos, el correo electrónico para que podáis acceder. Las oficinas te atienden tanto presencialmente en la oficina, que hay en Zaragoza, Huesca y Teruel, como a través de la web, como a través de correo electrónico, como por teléfono, y si es necesario vienen a tu pueblo y te explican lo que necesites. Si quieres ver tu casa, tengo este problema, no sé cómo orientarlo, hacemos viajes, la teoría es que haya profesional repartido en el territorio y podamos colaborar con todos los profesionales que están trabajando en el territorio. Y finalmente, aunque me salto los consejos para que tramitéis bien las subvenciones, el consejo es siempre contar con ayuda, contar con las oficinas, estar bien informados y luego preparar muy bien toda la documentación, ayudados siempre por un técnico competente, un aparejador o un arquitecto, siempre que nos aconseje, que nos ayude a hacer el certificado de eficiencia energética, a detectar las necesidades de nuestro edificio, cuánto nos va a costar y qué podemos esperar de la subvención, qué plazos tenemos para hacerlo, qué documentación nos van a pedir, ¿vale? Y se me ha olvidado poner nuestro correo electrónico, pero nosotros ayudamos siempre desde el correo rehabilitación@aragon.es. Siempre, respondemos todo. Como conclusiones, como hemos visto, las subvenciones vienen de distintas escalas, empezando por la Unión Europea, que tiene planes pues, que todos hemos oído, el FEDER, el FEADER, el Next Generation EU. Básicamente se destinan a rehabilitación energética y a una renovación y rehabilitación integral de los edificios, hacia esas direcciones que hemos visto, que es al final conseguir el consumo de energía casi nulo y la emisión cero de gases de efecto invernadero. La Administración General del Estado, a través de los planes de vivienda y también a través del CITE, más específicamente para la provincia de Teruel, que va a vivienda y a rehabilitación en materia de accesibilidad o de regeneración de cascos urbanos. Después las comunidades autónomas, que vamos recogiendo aquello que las otras administraciones más grandes no llegan, adecuado a nuestro territorio, la promoción de VPO, la compra de VPO, la promoción de vivienda de alquiler asequible en municipios de más de 3.000 habitantes y la rehabilitación municipal de viviendas o la construcción municipal de viviendas en municipios de menos de 3.000 habitantes. Y finalmente hay ayuntamientos que tienen músculo y capacidad de recursos suficiente, por ejemplo el Ayuntamiento de Zaragoza, que sacan sus propias convocatorias muy enfocadas hacia las necesidades de sus ciudadanos. Y ahí también entraríamos, por ejemplo, pues en las diputaciones provinciales, o etcétera, otros planes u otras ayudas que pudiera haber también a nivel local y que serían más enfocadas hacia los ciudadanos. De propuestas de futuro, pues yo creo que es muy importante que los ciudadanos podamos poner de manifiesto nuestras necesidades, porque si no los poderes públicos no pueden diseñar políticas. Se las pueden inventar, pero no estarán nunca relacionadas con el territorio.
me parece fundamental. Y me parece fundamental también entender que no es lo mismo rehabilitar una vivienda tradicional en un pueblo que rehabilitar un piso en un barrio o en una ciudad más grande. Por lo tanto, ni las soluciones, ni el importe económico, ni la arquitectura, ni la subvención pueden ser nunca la misma. Y esto tenemos aquí un camino importante por recorrer. Tanto yo he trabajado con la Universidad de Zaragoza, con la San Jorge, por ejemplo, para hacer prácticas de los alumnos de arquitectura en un pueblo para comprender cómo es la arquitectura tradicional de una vivienda, ni patrimonio histórico ni nada, una vivienda de pueblo de toda la vida, cómo está construida, qué problemas tiene, qué puedo hacer para rehabilitarla y para hacerla habitable y con calidad. Y esto yo creo que los profesionales, las escuelas de arquitectura, de aparejadores, tenemos ahí un trabajo muy importante para estudiar y formar a los nuevos profesionales en hacer este tipo de rehabilitación más eficiente. Y finalmente también, para las viviendas vacías, también hemos visto en los pueblos iniciativas importantes de ayuntamientos que mediante un convenio con los particulares, el particular puede ceder la vivienda durante unos años y el ayuntamiento o bien le perdona los impuestos o el mismo ayuntamiento rehabilita con ayuda, a lo mejor buscando ayuda del Gobierno de Aragón, de diputaciones o de otros sitios, y la gestiona. El ayuntamiento puede convenir con los dueños de las viviendas vacías que no se quieren desprender de ellos, tú me la dejas, yo te perdono los impuestos, rehabilitamos cubierta y la alquilamos. Y además incluso el inquilino, pues a cambio del alquiler, la reparan ellos mismos. Hay propuestas imaginativas que se pueden trabajar para poner en marcha y en circulación este tipo de viviendas vacías. Y también hay otro tipo de propuestas muy imaginativas y que tienen ahora mucha repercusión y que vamos a ver luego, como es la vivienda colaborativa. Incluso no solo de gente del pueblo que quieren vivir y compartir servicios, sino de gente de fuera que quiere venir a vivir a un pueblo y buscan un lugar para hacer unas viviendas y una zona de servicios comunes. En definitiva, es muy importante que las administraciones y los poderes públicos conozcamos vuestras necesidades, que podamos juntos buscar soluciones para eso. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición. Ya os pasaré. Aquí he puesto mi correo, no he puesto el de rehabilitación@aragon.es, pero estamos a vuestra disposición allí también. Así que sin más, pues muchas gracias. A mí me preocupa, como diputado y como persona que estoy ahí al frente ahora con el tema de la despoblación, me gustaría saber, y eso creo que sí que lo tenéis, intentaré que nos lo paséis, de todas estas iniciativas. Me gustaría saber, en las zonas rurales y sobre todo en la provincia de Teruel, cuántas de ellas se han materializado, ¿no? Para mí es importante al final, está todo muy bien, pero que sea una realidad. Y si no es una realidad, ¿dónde estamos fallando para que eso sea una realidad? Porque hay mucho potencial económico en las zonas rurales, hay mucha iniciativa privada en las zonas rurales, pero algo igual no lo estamos controlando bien, porque esa iniciativa privada en algún momento está encontrando dificultades. Y no sabemos por qué razón esa iniciativa privada, que generaría muchísimo valor, porque acompañado por la Administración podría generar muchísimo valor en el territorio, no se termina de llegar, ¿no? Entonces, yo creo que esa estadística que vosotros podéis tener sí que nos interesaría para ver qué está pasando y si realmente es eso, ¿no? Desde el Gobierno de Aragón, desde otras instituciones también, pero nosotros tenemos información de que se está devolviendo muchos fondos europeos, muchísimos, no se está llegando y se están devolviendo. No sé si es falta de personal, no digo concretamente en la vivienda, pero entiendo que también en la zona de vivienda puede ocurrir eso. ¿No? Ahí no se devuelve. Me corto el cuello si tengo que devolver un euro. Vale. No. Por mis narices no devolvemos un euro. Genial. Eso pues, sí que nos está llegando en algunas reuniones que hemos tenido con el CID, por ejemplo, con Reto Demográfico. Una de las cosas que nos decía es que se estaban devolviendo muchos fondos europeos desde el Ministerio. No concretamente con esto, por eso quería saber si esa era una parte que podía influir. Si me dices que no, ya me quedo más tranquilo. Pero sí que hay que buscar pues esa financiación
desde el Gobierno de Aragón, que yo creo que en la rehabilitación y sobre todo en la parte privada, yo sí que no he visto más que está más enfocada a todo lo que es la administración pública, ¿no? A todo lo que son ayuntamientos, a todo. Pero esa parte para realmente poder potenciar y sacar ese dinero privado que está ahí latente, no lo he visto. No sé si tenéis alguna idea respecto a eso, sí que también te lo quería preguntar. Vale, en primer lugar, sí que tenemos, lo que pasa es que pues hoy no me he traído datos, pero sí que sacamos datos de las convocatorias. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en nuestras convocatorias de accesibilidad y de eficiencia energética, normalmente hay una línea para viviendas unifamiliares y una línea para edificios. Las líneas de viviendas unifamiliares, siempre la mayoría, son en pueblos de Teruel. Eso sí que os lo puedo decir, hay muchísima, y de Huesca. Tienen muchísima demanda y además tienen mucha más capacidad de inversión cuando cuentas la subvención que les has dado y el coste de la inversión que ellos han hecho. El coste de la inversión por vivienda es mucho más alto, siempre. En el mundo rural, siempre. Yo creo que porque la gente valora muchísimo su vivienda y está dispuesta a poner su dinero para vivir mejor y porque obviamente le cuesta más dinero. Pero tiene una demanda tremenda y tiene muchísima repercusión en el mundo rural. En algunas ocasiones, si te interesa, sí que podemos hacer por provincia. De hecho, es un dato que nos suelen pedir a menudo de las Cortes, por ejemplo, las ayudas que se han repartido pues, por provincia, por comarca, por municipios. Nosotros hacemos el estudio de municipios por tamaño también. En cuanto a subvenciones, las que son, obviamente, claro, pensad que en los municipios de menos de 500 habitantes, que en Aragón tenemos 500 municipios de menos de 500 habitantes, el 99% de las viviendas son unifamiliares. Entonces, cuando haces estadísticas, claro, pesa mucho más un edificio de 300 viviendas en Zaragoza que 300 viviendas unifamiliares repartidas por el territorio a la hora de hacer una estadística. Pero por eso desde 2017 ya empezamos a sacar nosotros con fondos propios una convocatoria sola de ayudas para unifamiliares porque entendíamos que en nuestro territorio es que es lo que hace falta. Que está muy bien que los edificios grandes tengan ascensor hasta la planta número 15, pero aquí estas personas pues, necesitan un montasillas, necesitan una rampa o necesitan rehabilitar su cubierta. En cuanto a las ayudas que habéis visto que se han quedado, que en Teruel no había solicitudes, son las de vivienda protegida, porque en Teruel todavía no se está promoviendo vivienda protegida. Hay suelo para vivienda protegida porque, como hemos visto, de todos los planeamientos urbanísticos hay que reservar una parte de suelo para vivienda protegida en todas las localidades y Teruel tiene suelo de vivienda protegida. Lo que pasa es que no se está promoviendo. Esperamos que con esta actuación, que como os digo va a salir pronto, también una promoción de viviendas en un suelo público en régimen de alquiler asequible, sirva de acicate y de impulso también para que en Teruel todo esto se vaya moviendo. Ha habido un hueco, un agujero negro en la vivienda protegida desde 2013, cuando se dejó de subvencionar. Los promotores de vivienda protegida siempre se han quejado que no les llega el dinero, que con el precio de la vivienda protegida pierden dinero. Ahora hay ayudas y yo pienso que con este plan de ayudas, que ha habido muchas solicitudes, se han quedado fuera muchas solicitudes, pues esperemos que en esta convocatoria de este año haya más solicitudes y también se mueva eso en la provincia de Teruel. Y luego en el resto, en cuanto al reparto de ayudas, en Teruel siempre se quedan, pues si Zaragoza tiene un 60% de ayudas, pues Teruel a lo mejor tiene un 10% y Huesca un 15%. Teruel suele tener menos ayudas, menos solicitudes de ayuda. Sí que me parece importante llegar a todos los sitios. Una razón podría ser que las ayudas que sacamos pues, no son accesibles para la gente o la gente no se adecúan a los problemas de la gente. Esa podría ser una cuestión que nos interesaría mucho conocer para poder adecuar nuestras convocatorias a ese tipo de problemas. O también que la gente no se arriesga a la gestión, y la gestión es un asunto muy complejo y es muy engorroso, porque yo también soy administrada y también hemos solicitado ayudas para otra cuestión y acabas hasta los pelos, tirándote de los pelos pensando, pero ¿cómo puede ser que yo me dedico a esto y esto lo estoy haciendo mal? Es que no es fácil. Por eso digo que es muy importante contar con técnicos. Y aquí en el territorio, pues a lo mejor hay que difundirlas más. A lo mejor en Teruel tenemos este problema más de difusión. Y a través de las oficinas de los colegios de arquitectos y aparejadores, pues podemos llegar más lejos, ¿no? Y de jornadas como esta, que me parece fundamental.
Gracias, Teresa, por tus palabras y gracias por tu exposición, que ha sido súper interesante. Muy amable, gracias.